el parcial, ¿verdad? A las 9 de la mañana. Quedó a esa hora porque va a estar ocupado antes. No porque yo siempre lo señalo a las 8, ¿verdad? Pero no se preocupen, van a tener el mismo tiempo, ¿verdad? 2 horas, 2 horas para resolver la prueba. Creo que la van a resolver antes. Viene diseñado fácil para que la mayoría, para que todos lo pasen. Bueno, ya vamos a ir iniciando, ¿verdad? Vamos a terminar sobre los tipos de investigación. Eso es el tema que ha quedado pendiente, los tipos de investigación. Con los temas y los trabajos, estamos también pendientes de darles el esquema, todo lo que se va a requerir en la primera etapa, en el proyecto de investigación. Estamos ahí pendientes de explicar todo eso. Y también vamos a hacer horas de asesoría, ¿verdad? Para los que quieran. Estábamos en la cuarta clasificación, ¿verdad? De los tipos de investigación. Muy bien. ¿Estamos listos? Ya vamos a comenzar. Les decía la clase pasada sobre esta cuarta clasificación, según su finalidad, ¿verdad? Investigación pura y básica, investigación aplicada, por su fuente de datos, investigación bibliográfica o documental, investigación empírica o de campo, según su contexto sociohistórico. La investigación puede ser diacrónica o dinámica. Igualmente, investigación sincrónica. Asimismo, les decía, pues, según su participación entre investigador e investigados, la tradicional o no participativa, y la investigación participativa. Seguidamente, pues, por su temporalidad entre el hecho y la investigación. La investigación ex post facto, o sea, después del hecho, y la investigación ex ante facto, antes del hecho. Bueno, vamos a dar una explicación y vamos a platicar un poco de cada una de ellas. Veamos pues la primera. Por su finalidad, dice. La investigación puede ser pura o básica y la investigación aplicada. ¿A qué se refiere de la investigación pura o básica? Esta se realiza con un gran propósito, fíjense, de acrecentar los conocimientos teóricos para el progreso determinado de una ciencia. Miren, bien claro está, que dice que es para acrecentar los conocimientos teóricos. Y a nosotros, pues, nos interesa la ciencia del derecho. Es donde nos vamos a dirigir. Por supuesto, también otras ciencias, ¿verdad? Pero particularmente el derecho. ¿Sí? Y puede repetir donde dijo por su finalidad la investigación puede ser que hay problemas técnicos con el internet. Ah, bueno. Sí, comprendo. Bueno, la vez pasada también se lo dije, ¿verdad? No sé si lo copiaron, pero no está de más repetir. Les decía ahorita, según su finalidad, ¿verdad? Investigación pura o básica e investigación aplicada. Ahorita estamos hablando de la investigación pura o básica. Así vamos a ir paso a paso. Vaya, les decía que esta
el propósito de esta clase de investigación es acrecentar los conocimientos teóricos. Hola, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Bueno, Sí, bueno. sí, licenciado. No sé cómo es que automáticamente, como que si me salí de la reunión, ya me volví a meter. Es que creo que, bueno, ya saben el problema que tenemos con esta plataforma, ¿verdad? Bueno, pongamos de ejemplo, pues, de esta investigación pura o básica, el derecho, vaya, comenzando, ¿verdad? Con el derecho romano. Nos interesa saber sobre ese tipo de derechos porque ese es de allí donde se sientan las bases para nuestro derecho en la actualidad, particularmente en el derecho civil. Y hay una serie de principios básicos también en el campo del derecho penal. Pero vaya, pongamos de ejemplo ahorita, en este momento, el derecho civil. Por ejemplo, ¿verdad? A modo de acrecentar un conocimiento, hacemos una investigación del derecho civil. Digamos, el capítulo primero, las personas y familias. Vamos a hablar solamente de las personas y las familias. Luego el capítulo segundo, de los bienes y derechos reales. Capítulo tercero, las obligaciones. El capítulo cuarto, los contratos. Y el capítulo quinto, las sucesiones y donaciones. Entonces, nuestro propósito sería, pues, acrecentar conocimientos profundos del derecho civil, haciendo una clase de investigación de esta clase, de esta naturaleza, poniendo en este momento ejemplos del derecho civil. O sea, porque nos interesa y el propósito es tener conocimientos teóricos. Por el momento, en esta clase de investigación no nos interesa directamente las posibles aplicaciones o consecuencias prácticas, digamos, solamente pues nos interesa estudiar la teoría, la doctrina basada en principios y leyes, ¿verdad? No es con un propósito de resolver problemas prácticos, así, sino que es de enriquecer nuestro conocimiento doctrinario, histórico y doctrinario. Por eso es investigación pura o básica. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en muchas de nuestras investigaciones. Que ustedes tengan un conocimiento teórico, que ustedes vayan enriqueciendo más el vocabulario científico, ¿verdad? Que tengan conocimiento en la ciencia del derecho. Por el momento, pues ustedes están aprendiendo la historia y lo que es el derecho en sí. Poco a poco van a ir aprendiendo lo que son sus ramas, ¿verdad? Entonces el propósito es acrecentar los conocimientos teóricos. Veamos la otra. La investigación aplicada. Esta tiene otra característica, fíjense. ¿Cuál es la característica principal de esta investigación? Que los resultados que se obtengan tienen como pretensión aplicar o utilizarse de forma inmediata para resolver alguna situación de un problema.
O sea, aquí sí necesitamos hacer, digamos, estudios, una investigación para resolver un problema de inmediato. Por ejemplo, una investigación que vaya encaminada al problema del agua para aplicar una solución inmediata al problema. Digamos que el gobierno de El Salvador, a través de ANDA, realiza una investigación que va con ese propósito, ¿verdad? Hace un estudio de una comunidad, hacen todos los estudios científicos que se tengan que hacer, pero con el propósito de darle una solución al problema. Incluso no necesariamente tendría que ser un gobierno o el gobierno en sí, ¿verdad? Podría ser también una empresa, una ONG o cualquier otra institución interesada, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser, ¿verdad? Si ya hay estamos cerca de, digamos, de alguna fecha de elecciones y se hace una investigación sobre cuál es la tendencia de la población para las elecciones presidenciales, digamos, o para las elecciones de diputados y alcaldes. ¿Cuál es esa tendencia? O sea, se investiga para conocer, pero también para hacer, conocer y aplicar. O sea que es para resolver un problema de forma inmediata. Se necesita pues investigar, se necesita conocer para hacer. Conocer y aplicar son las dos palabras claves en este tipo de investigación. Investigación aplicada, ¿verdad? Conocer y aplicar. Vaya, esa es la primera clasificación. Vamos por la siguiente. Por la fuente de datos. Por la fuente de datos. La investigación puede ser bibliográfica o documental. Esa es la primera. La segunda es empírica o de campo. Comencemos pues con la investigación bibliográfica. Acuérdense que esto es por la fuente de datos. Se basa en fuentes bibliográficas, en información ya procesada. O sea, necesitamos leer, necesitamos conocer sobre ese tema determinado. Entonces vamos a hacer una consulta bibliográfica. Vamos a refugiarnos de los libros o documentos. Y no de personas directamente. Tampoco aquí vamos a necesitar instrumentos, sino nos vamos a la bibliografía del tema, buscar, leer y analizar. Ese es el propósito principal. Aquí tenemos que hacer lo siguiente, les decía, buscar, leer y analizar. Entonces, vámonos a los libros. ¿Qué libros han leído ustedes? ¿Algo que sea interesante? ¿Quién me quiere decir sobre los libros? ¿Algún libro que hayan leído?
¿Referente al tema que nos tocó o en general? No, no, todavía no. Todavía no, si apenas les di los temas el miércoles. Bueno, En general, ¿qué libros han leído ustedes? bueno, En su vida, o no han leído ninguno. eh, libros y que tengan que ver con una historia y cosas así, sí he leído bastante. Claro. Y Ah, libros que bueno. me puedan servir para la universidad, pues tengo uno que es un manual para elaboración de documentos de oficina. Mm. ¿Y algún título de algún libro que recuerde usted que haya leído? Es para compartir acá, ¿verdad? Stephen King, he leído un poco de las historias de él, también he leído algunos de fantasía, El último mago, por ejemplo, se llama, ¿verdad? Mm. Eh, a ver, ¿qué más que aquí tengo una librería? Eh, Criaturas fantásticas, dice también, Insignia, bueno, un Bueno, montón qué de cosas, pero... interesante. Lo importante es leer, ¿verdad? Leer y aprender. ¿Quién Ujú. más ha leído algún libro? Puede comentarlo, puede mencionar por lo menos el título de la obra, ¿verdad? Y más o menos de qué se trata. Yo Bueno, he buenos días. leído, ¿Cuál? Perdón, buenos días. Buenos Bueno, yo días. en mi lugar, ¿verdad? He leído la recopilación de leyes penales. Ah, la recopilación de leyes penales. Ajá. ¿Toda la recopilación o solo el Código Penal? He leído parte del Código Penal, Ujú. parte del Código Procesal y leyes del procedimiento de la Constitución constitucionales. Ah, qué bueno. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún libro? yo he leído algunos libros, pero soy más de las tramas, así de telenovelas, perdón. Ah, vaya, vaya. Sí. Se Por aprende ejemplo, me también. gusta mucho un libro que se llama Pasión en Miami de Berta Platas, es buenísimo. Ajá, ajá. Interesante, interesante. Hay que sacar provecho de la lectura y aprender de ello, ¿verdad? Es bueno tener ese hábito de lectura. ¿Alguien más? Sí, yo ahorita estoy leyendo un libro de la materia de familia, que es el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ah, de Federico Engel. Correcto. Sí. El origen de la familia, la propiedad y el Estado. Sí, es un libro interesante. Muy bueno. Histórico. Vaya. Entonces aquí les decía que vamos a buscar leer y analizar. Nos vamos a, pues, auxiliar de la literatura y de toda información documental referente al tema determinado. Vaya, ahora la siguiente, la investigación empírica o de campo. La palabra empírico significa práctica, ¿verdad? Su fuente de datos se encuentra en información de primera mano. Esta proviene del experimento. Aquí se hacen las entrevistas, se hacen las encuestas. ¿Puede repetir, por favor? ¿Podría repetirlo de nuevo, Lick, porfa? Vaya, pues está bien. Le decía que aquí la palabra empírico significa práctico. Y aquí, en este tipo de investigación, hay una fuente de datos, pero esta se encuentra en información de primera mano. Proviene, pues, del experimento. Aquí es donde se pasan y se hacen las entrevistas y las encuestas. Es el énfasis en la clase de datos.
Aquí sí se utilizan instrumentos, miren, de recolección de información. Entonces, por excelencia, la entrevista y la encuesta. Bueno, siempre cuando hacemos una breve pausa es para darles el espacio a ustedes de que escriban, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Según el contexto sociohistórico. Otra vez nos encontramos con la historia, miren. Según el contexto sociohistórico, la investigación se agrupa en dos clases. La primera de ellas, investigación diacrónica o dinámica. Y la segunda es la investigación sincrónica. Vamos a hablar de la primera. Por eso les decía la vez pasada, así como una especie de pregunta, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene la historia en la investigación? Muchísima, muchísima. A tal grado que es inseparable. Una investigación sin historia es inconclusa, es incompleta. Vaya, en investigación diacrónica o dinámica se estudian los procesos y cambios a través del tiempo. Esta investigación, les decía, estudia los procesos y cambios a través del tiempo. También se llama longitudinal. Esta clase de investigación, fíjense, es de ámbito macrosocial. Porque esta incluye pues el análisis estructural e histórico. Vaya, cuando en una investigación tomamos en cuenta los antecedentes históricos, lo que ha ocurrido a través del tiempo. La vez pasada pues mencionábamos algunas cosas, ¿verdad? La época precolombina, la colonización, los gobiernos militares, el movimiento insurreccional, las revoluciones, los cambios sociales, los acuerdos de paz, la participación política, la dolarización, en fin, de muchos acontecimientos históricos nos estuvimos acordando, por lo menos mencionarlo, ¿verdad? Entonces, no olvidar que esta clase de investigación estudia los procesos y cambios a través del tiempo. Bueno, la realidad es cambiante. Bueno, ahora la investigación sincrónica. ¿A qué se refieren? Esta clase de estudios se refieren a un corte en el tiempo
en un momento dado una fotografía sociológica de una situación, una coyuntura política. O sea que es un análisis coyuntural. Por ejemplo, hacemos un análisis del gobierno en la actualidad. ¿Qué cosas ha hecho buenas? ¿Qué diferencia es entre el gobierno de Nayib Bukele con los gobiernos de Arena y con los gobiernos del FMLN? Podemos hablar de cualquier tema determinado en la vida coyuntural. Todavía está vigente el tema de la pandemia del COVID-2019. Entonces, hacemos un análisis coyuntural de una realidad determinada. O sea, de un momento dado. Acuérdense que las coyunturas cambian también. También, ¿verdad? Hoy es una coyuntura, dentro de un par de años es otra. Incluso dentro de un par de meses es otra coyuntura. Vaya, continuemos. Esto que acabamos de mencionar es las investigaciones según el contexto sociohistórico, ¿verdad? Ahora vayámonos al literal D. Según su participación entre investigador e investigados. La investigación puede ser la número 1, la tradicional o no participativa. La otra, la número 2, sería la investigación participativa. Veamos la primera. ¿Cuál es su característica principal de la investigación tradicional o no participativa? Porque es ahí solamente el investigador realiza todo. Es el que hace la investigación y los investigados son meros objetos de estudio. Meros objetos de estudio que proporcionan información nada más, sin conocer los resultados, ¿verdad? Entonces aquí existe una relación vertical entre el investigador y los investigados. Por ejemplo, si se hace una investigación así de los consumidores de X producto, ¿verdad? Pueden ser consumidores de bebidas embriagantes, consumidores de cualquier producto lanzado en el mercado. Ahí ya también vamos con el derecho a la salud. Ya tiene mucho que ver, mucha relación el derecho a la salud. A manera de ejemplo, ¿verdad? Si estamos estudiando algo sobre los consumidores, digamos, y donde el que es protagonista nada más es el investigador. Y los consumidores quizás ni se dan cuenta, ¿verdad?, de la información que proporcionan. O sea, de los resultados, ¿verdad? Entonces, es una investigación tradicional o no participativa. Veamos la otra, la investigación participativa.
Esta sí, miren, aquí participan tanto los investigadores como los investigados, participan de una forma activa. Ambos tienen que ver en el proceso de investigación. Entonces aquí sí existe una relación horizontal, sujeto y objeto, entre el investigador e investigados. En este tipo de investigación se vuelve pues un instrumento educativo, ¿verdad? De promoción humana. A ambos les permite pues descubrir su situación de mero derecho en la fase científica, de una manera científica, ¿verdad? De una problemática determinada. Se hace un estudio y participa investigador e investigados. Por ejemplo, aquí se aplica, digamos, el método de la encuesta, y esta encuesta va dirigida a los estudiantes sobre algo. Pero aquí los estudiantes también tienen participación de ese problema común que le interesa tanto al investigador como a los investigados. También una encuesta, digamos, sobre derechos humanos a la gente en una población determinada. Y en esa población, digamos que hay una especie de organización de lucha por derechos humanos. Digamos que pasa una encuesta también, tanto a los profesores como a los estudiantes, ¿verdad? Y las autoridades de la Universidad de El Salvador para el análisis del problema del presupuesto. ¿Qué otro ejemplo podemos poner acá, en esta clase de investigación? Digamos que es de común interés entre investigador e investigado, y ambos tienen que participar en esta clase de investigación. Ya pusimos un ejemplo, ¿verdad? Una encuesta dirigida a estudiantes, ¿verdad? Sobre algo. Buenos días, licenciado. ¿Y el agua no entraría al tema del agua? Claro, sí, es un problema común. Sí. Es un problema común, ¿verdad? Digamos que se hace una investigación sobre esa problemática del agua y tiene participación tanto el investigador como los investigados. Sí, es un buen ejemplo. La vivienda, de que otra problemática podríamos hacer así. La vivienda. También la vivienda. Ese problema de la vivienda, la propiedad de la vivienda. Vaya, ahora vamos a la siguiente. Por la temporalidad entre el hecho y la investigación. Por la temporalidad entre el hecho y la investigación. Nos volvemos a meter en el tiempo, y el tiempo es una categoría filosófica. Además hay muchas frases referentes al tiempo y al espacio. Vaya. Por su temporalidad entre el hecho y la investigación. La investigación puede ser ex post facto.
Les dije que lo escribieran entre paréntesis después del hecho. E investigación ex ante facto, antes del hecho. Hablemos de la primera. Donde yo les decía, ¿verdad? Como una especie de broma y buen humor. Acuérdense de su ex. Ya sea que tengan buenos o malos recuerdos. Ojalá que sean buenos, pero la investigación ex post facto. Esta investigación se planifica y ejecuta después de lo sucedido, después de que pasó el fenómeno social. Aquí pues otra vez nos encontramos con los estudios históricos a través de documentos o hechos observados. Está de más, pero igual vamos a mencionar ejemplos, ¿verdad? Tal vez ejemplos que no fueron tan agradables en la historia, pero no podemos dejar de obviarlos. Además que lo que abunda no daña. Ejemplo de este tipo de investigación, ¿verdad? Hechos ocurridos en la guerra civil, los crímenes de guerra, aquellas operaciones de exterminio que se hacían, ¿verdad?, de humanos en los operativos militares, tierra arrasada, punta y martillo, las grandes violaciones a los derechos humanos. Una investigación referente a la causa de Monseñor Romero, el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras, el daño que se hizo en la privatización de los bienes del Estado, en los gobiernos de Arena, por ejemplo, la dolarización, la corrupción de gobiernos, el saqueo al Estado, el empobrecimiento del Estado, la mala gobernabilidad de los gobiernos pasados. En fin, historia, ¿verdad?, de sumo interés. Por supuesto que sí podemos sacar un sinfín de ejemplos, muchísimos ejemplos. Si tienen uno por allí que no hayamos mencionado, pues háganlo. Tienen todo el derecho ustedes a participar también. Otra vez estamos aquí con los hechos históricos, con documentos observados, ¿verdad?, de hechos que sucedieron, que están, cuando realicemos una investigación después del hecho. O sea que es una especie de investigación histórica. ¿Me escuchan? Parece que me salí de nuevo. Sí, le escuchamos. Ah, bueno, Sí, sí, bueno. lo escuchamos. Bueno, sí, porque de repente aparece que me salí de la reunión y no, ni cuenta me había dado por unos segundos, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Les decía, ¿verdad?, que es una especie de investigación histórica. Fenómenos sociales, sociopolíticos que sucedieron después del hecho. Y nosotros hacemos una investigación.
Ahora veamos la siguiente. La investigación ex ante facto, o sea, antes del hecho. Aquí son estudios de carácter predictivo. Se introducen explicaciones antes de que ocurra el hecho. Orientan y predicen el descubrimiento de aquellos acontecimientos. Esto pues también se hace con el propósito de prevenir y prever situaciones futuras dentro de la planificación. Ejemplo, una investigación que vaya dirigida siempre a la universidad, ¿verdad? Con el propósito, pues, de prever cualquier situación. Equipar a la universidad de lo necesario, edificios nuevos, arreglar bien las aulas, proveer mobiliario y equipo, y así hacer valer el derecho a la educación. Y tanto los profesores como los estudiantes estén en mejores condiciones. Una clase de investigación dirigida a eso, antes de que sucedan otras situaciones, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿verdad?, de esta clase de investigación antes de que suceda el hecho, sería pues hacer un estudio de las elecciones presidenciales del 2024, ¿verdad? Otro ejemplo, hacer estudios del medio ambiente, estudiar los problemas para prevenir una catástrofe ambiental. Hacer estudios para prevenir un colapso económico o un fraude financiero. Estamos, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí, Ah, vaya, muy bien, muy bien. Sí, es que a veces acá siento como que me salgo de la reunión de nuevo y sin querer y sin saber. Entonces les decía pues que acá se puede hacer una investigación con un propósito de prevenir problemas que pueden suceder. Les ponía un ejemplo en el ámbito del derecho ambiental, hacer estudios, ¿verdad?, para prevenir problemas como una catástrofe ambiental, ¿verdad?, un colapso económico, un fraude financiero. Entonces, estos estudios se hacen antes del hecho. ¿Qué otro estudio creen ustedes que podríamos realizar antes de que suceda el hecho, a manera de ejemplo? Buenos días. El derecho a la salud, por ejemplo, durante la pandemia, nuestro presidente previno, ¿Sí? garantizó la salud de todos los salvadoreños, construyendo hospitales para garantizar la salud de cada uno de nosotros. Así, los nuevos hospitales, ¿verdad? Los nuevos hospitales para combatir el COVID y el proceso de vacunación, ¿verdad? Para prevenir, pues, que la epidemia
creciera y hubiera un colapso, una catástrofe, ¿verdad? Un terrible pues suceso de salud pública. Sí, así garantizar nuestro derecho a la salud. Uh-huh. ¿Qué otro ejemplo? Otro ejemplo puede ser prever las tormentas haciendo mitigaciones. Ah, cómo no, sí, sí, Porque sí, es verdad. Ya siempre nos vamos al derecho ambiental, ¿verdad? Hacer El monitoreo volcanólogo. También, sí, para prevenir digamos, un fenómeno natural, ¿verdad? O sea, por lo menos están listos. ¿Qué es lo que vamos a hacer, verdad? Los primeros auxilios, pero hay que hacer un estudio científico, ¿verdad? Sobre la situación, la forma, cómo evacuar a la gente, cómo ayudar, cómo dar los primeros auxilios y garantizar también el derecho a la salud, cómo prevenir una catástrofe, ¿verdad? Entonces, para hacer un estudio de cualquier clase de investigación es necesario hacer un diseño. Es necesario saber los métodos y técnicas que se deben aplicar. Los métodos generales, los métodos específicos, ¿verdad? Para manejar el problema. También, bueno, aquí nosotros hemos dicho que siempre vamos a aplicar el método científico. ¿Cuál es el método científico? Es un tema que tenemos pendiente, pero vamos a dar un concepto, un breve concepto, el cual, en la medida que vamos ampliando el conocimiento y nuestros estudios, vamos a ir ampliando y conociendo. Método científico es un conjunto de reglas que señalan los procedimientos para llevar a cabo una investigación. No sé si ya les había dado un concepto sobre el método científico, pero como les decía, lo que abunda no daña. Licenciado, ¿es un conjunto de reglas? Sí, de reglas que señalan los procedimientos para llevar a cabo una investigación. Miren, un concepto muy breve y bueno. Pero les decía, los conceptos los vamos a ir ampliando y perfeccionando con el tiempo. Hay conceptos que los vamos a tener a veces de manera provisional, y en la medida que vayamos ampliando los conocimientos, también los conceptos se van a ir ampliando y complementando. En vista de que es una gran herramienta en la investigación, en la búsqueda de la verdad, en hacer conocimientos sobre los fenómenos sociales, los hechos o procesos de la realidad. Para descubrir, pues, conocimientos nuevos, ampliar los que ya tenemos, conocer esa realidad determinada. ¿Algún otro ejemplo que ustedes quieran agregar, que quieran participar, o algo que quieran comentar? Pueden hacerlo. Licenciado, yo quería que por favor volviera a explicar lo tradicional o no participativo de según la participación investigar e investigador. Entre investigador e investigados, ¿cómo no? Con gusto. Sí. ¿Qué no le quedó claro a usted?
lo O tradicional. bueno, vamos a volverlo o a no explicar entonces, pues, así brevemente, ¿verdad? Sí, Cuando una investigación es participativa y no participativa, ¿verdad? Según la participación del investigado e investigados. Esta puede ser la tradicional o no participativa y la investigación participativa. Les decía que en la no participativa el único protagonista es el investigador o los investigadores, ¿verdad? Los investigados pues solamente son objeto de estudio. No tienen la mayor participación. En cambio, en la otra sí. En la investigación participativa, ambos tienen interés y ambos tienen participación. Hay una relación horizontal, les decía, de sujeto y objeto. Aquí, en esta clase de investigación, se vuelve pues un instrumento educativo de promoción humana. O sea que hay propósitos y factores comunes entre investigador e investigados, para resolver una determinada situación. Les ponía un ejemplo, ¿verdad? Una encuesta dirigida a estudiantes sobre algo. Sobre algo que nos interese y que sea de beneficio, pues, para todos. Y que tenga participación tanto el investigador como los investigados. Muy bien. Les decía que estábamos pendientes con el esquema que les voy a dar para los grupos de trabajo, ¿verdad? La vez pasada solamente se los mencioné, yo después se los voy a dar despacio y vamos a asesorarlo, ¿verdad? Asesorar qué tipo de trabajo vamos a hacer. Por el momento, pues solo vamos a hacer la primera pieza, ¿verdad? Va a llevar 7 elementos el proyecto, más los elementos complementarios, ¿verdad? Cómo va a ir esa portada, van a hacer un índice, van a hacer una introducción. Ahí les voy a explicar las fases del proyecto, ¿verdad? La importancia de la investigación, los objetivos de estudio, el planteamiento del problema, los alcances que debe de llevar esta investigación y lo que es el marco teórico. También las hipótesis y la estrategia metodológica, o sea, los métodos que vamos a utilizar. Y luego, pues también la bibliografía y el componente anexos, si los hubiera. Ahí en otra clase se lo voy a explicar despacio, cuando ya estemos viendo el proyecto de investigación. Bueno, hoy por hoy nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar aquí y hasta aquí pues va a cubrir el examen, ¿verdad? Les recomiendo que se aprendan los conceptos. Y nos vamos a ver el miércoles 23 a las 9 de la mañana en el auditorium. Va a estar otro grupo de estudiantes antes que nosotros, pero ellos desde las 7. A las 9 entramos nosotros. O independientemente de la hora que entremos, van a ser 2 horas de plazo. Muy bien. Licenciado, Dígame. disculpe, sobre los 2 capítulos del libro de Raúl Rojas Soriano. Sí, van, porque allí hemos hablado, pues son de la investigación en general.
alcances y limitaciones de la investigación y la otra de la investigación científica. Va también. Es algo, ¿verdad? Los 2 capítulos y lo que hemos visto en clase. Pero por eso les digo, apréndanse también los conceptos, que los vamos a necesitar. Los conceptos que ahí aparecen. Muchas gracias. Va, ya saben, a la orden. Ahí estamos pendientes también con la demás literatura, ¿verdad? Con los libros. Vaya, entonces, como les decía, nos quedamos acá. Pasen feliz día, feliz fin de semana. Cuídense. Feliz día, Lee. Nos vemos hasta el miércoles. Bendiciones, Lick. Gracias. Bendiciones. Gracias, Lick. Bendiciones. Feliz tarde. Gracias.